Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast educativo. Somos estudiantes y futuras profesionales de la educación. Hoy hablaremos sobre un tema fundamental para la práctica docente, la planeación educativa, particularmente desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana. Así es, Michelle. Muchas veces pensamos que planear es solamente llenar formatos o escribir actividades, pero en realidad es un proceso mucho más profundo que orienta todo el trabajo docente. Además, conoceremos qué es la planeación, cuáles son sus ventajas, qué factores deben considerarse al diseñarla y cómo se relaciona con nuestro quehacer profesional, como docentes comprometidos con una educación inclusiva, contextualizada y centrada en los estudiantes. Para comenzar, es importante preguntarnos ¿qué entendemos por planeación docente? De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, la planeación consiste en organizar anticipadamente las acciones de enseñanza y aprendizaje que se desarrollarán en determinado periodo escolar. Su propósito es garantizar la coherencia entre lo que se quiere enseñar y las actividades que se implementarán para lograrlo. En otras palabras, la planeación es una ruta de trabajo que permite responder preguntas esenciales como ¿qué queremos que aprendan nuestros alumnos? ¿Cómo lo aprenderán? ¿Qué recursos utilizaremos? ¿Y cómo evaluaremos esos aprendizajes? La educadora Diana Ocampo señala que la planeación es una herramienta que orienta la intervención docente en el aula. Para elaborarla, es necesario seleccionar los aprendizajes que se pretenden favorecer, diseñar actividades adecuadas para las necesidades del grupo y organizar espacios, recursos y formas de evaluación. Desde la nueva escuela mexicana, el docente deja de ser únicamente un transmisor de conocimientos y se convierte en un mediador del aprendizaje. Es por ello que la planeación debe partir del reconocimiento de que los estudiantes son el centro del proceso educativo. Como señala la SEP, es necesario considerar los saberes previos, los intereses y las necesidades de los alumnos, para que estos puedan conectar con los nuevos aprendizajes y las experiencias de su vida. Esta idea tiene una fuerte relación con las aportaciones de David Ausubel, quien afirmaba que el aprendizaje significativo ocurre cuando los nuevos conocimientos se relacionan con lo que el estudiante ya sabe. También encontramos influencia de Lev Vygotsky, quien planteó que el aprendizaje se construye mediante la interacción social. Por ello, las actividades planeadas deben promover la colaboración, el diálogo y la participación activa de todos los estudiantes. Ahora bien, compañera, ¿por qué es tan importante planear? Bueno, es importante planear debido a que la planeación nos brinda una guía clara para organizar la enseñanza y estructurar nuestra práctica educativa. Permite también realizar acciones de manera sistemática antes, durante y después del proceso de aprendizaje. Más, según la SEP, planear implica anticipar, investigar, analizar, tomar decisiones, administrar adecuadamente el tiempo, seleccionar estrategias didácticas y responder a las necesidades específicas del grupo. Entre las principales ventajas podemos mencionar la organización del trabajo docente, permite aprovechar mejor el tiempo, favorece el logro de los aprendizajes, facilita la evaluación, ayuda a prever recursos y materiales, y además permite realizar ajustes cuando sea necesario. Philip Bernal, uno de los autores más reconocidos en educación, menciona que una de las competencias fundamentales del docente es precisamente organizar y animar situaciones de aprendizaje, algo que solamente puede lograrse mediante una adecuada planeación. Uno de los aspectos más importantes es identificar qué elementos deben considerarse al elaborar una planeación. La SEP señala varios factores, fundamentales por cierto, como el enfoque didáctico, los aprendizajes esperados o contenidos, los momentos de evaluación y el diagnóstico del grupo. El diagnóstico es especialmente importante porque proporciona información sobre las necesidades de los estudiantes, sus intereses y motivaciones, las diversas formas de aprender, sus fortalezas y áreas de oportunidad. Además,
Deben considerarse aspectos como la metodología de trabajo, la organización del grupo, el tiempo disponible, los recursos didácticos y las estrategias de evaluación. Desde la nueva escuela mexicana también se vuelve indispensable tomar en cuenta el contexto sociocultural de los estudiantes, la inclusión, la diversidad y la vinculación de los contenidos con situaciones reales de la comunidad. Ahora bien, cuando hablamos de planeación en la nueva escuela mexicana, no basta con definir qué contenidos vamos a trabajar, también es necesario decidir cómo los vamos a abordar, es decir, elegir la modalidad de trabajo más pertinente. La SEP señala que las educadoras cuentan con diversas modalidades de trabajo como los proyectos, talleres críticos, rincones de aprendizaje, centros de interés, unidades didácticas y el aprendizaje basado en juegos. Estas modalidades permiten abordar los contenidos curriculares desde una perspectiva integradora, considerando las necesidades, intereses y contextos de las niñas y los niños. Algo muy importante es entender que ninguna modalidad es mejor que la otra. La elección depende de lo que se pretende lograr, de las características del grupo y de la realidad que se desea abordar. La NEM reconoce la autonomía profesional del docente para decidir cuál modalidad es la más conveniente según la situación educativa. Por ejemplo, si identificamos una problemática de la comunidad, como el exceso de basura o el cuidado del agua, la modalidad de proyecto puede ser la más adecuada porque permite investigar, reflexionar y generar acciones para transformar la realidad. La SEP menciona que los proyectos favorecen el pensamiento crítico, la participación colectiva y la búsqueda de soluciones a situaciones de la vida cotidiana. En cambio, si queremos que los niños desarrollen habilidades mediante la experimentación, la creación y la elaboración de producciones, podríamos optar por un taller crítico. Esta modalidad se basa en el principio de aprender haciendo, promoviendo la reflexión, la creatividad y el trabajo colaborativo. El propósito es favorecer la autonomía, la exploración y la toma de decisiones. Los rincones de aprendizaje resultan una excelente opción. En ellos, los niños pueden elegir actividades, manipular materiales, investigar y aprender de acuerdo con sus intereses y ritmos de aprendizaje. Asimismo, los centros de interés son útiles cuando se parte de temas cercanos a los niños, como los animales, la familia o los medios de transporte, mientras que las unidades didácticas permiten organizar secuencias de actividades para profundizar en determinados contenidos. Por otro lado, el aprendizaje basado en juego aprovecha el juego como medio principal para construir conocimientos y desarrollar capacidades. Esto nos lleva a una reflexión muy importante. La modalidad no debe elegirse porque está de moda o porque siempre la utilizamos, sino porque responde a una intención pedagógica clara. Exactamente. La propia SEP señala que las estrategias didácticas deben responder a las necesidades e intereses de las niñas y los niños, vinculándolos con su comunidad para contribuir a la transformación de su realidad. Como futuras docentes de preescolar, debemos analizar constantemente qué queremos que aprendan nuestros alumnos y cuál modalidad les permitirá participar activamente, construir conocimientos significativos y relacionar lo aprendido con su vida cotidiana. En otras palabras, una buena planeación no solo implica seleccionar contenidos, sino también elegir de manera consciente y fundamentada la modalidad de trabajo que mejor favorezca los procesos de aprendizaje. La nueva escuela mexicana propone una educación humanista, inclusiva y comunitaria. Por ello, la planeación ya no debe centrarse únicamente en contenidos académicos. Ahora se busca que las experiencias de aprendizaje sean significativas y contextualizadas. La SEP destaca la importancia del aprendizaje situado, la resolución de problemas, el trabajo interdisciplinario y la relación entre la escuela y la comunidad. Esto significa que cuando planeamos debemos preguntarnos, ¿cómo se relaciona este contenido con la realidad de mis alumnos? ¿Qué problemáticas de su entorno podemos analizar? Y cómo promover la participación y el trabajo colaborativo. Por ejemplo, en preescolar no basta con enseñar el cuidado del medio ambiente de manera teórica. Podemos diseñar proyectos donde los niños identifiquen problemas ambientales de su comunidad y propongan acciones sencillas para solucionarlas.
aspecto fundamental es que planear y evaluar son procesos inseparables. La SEP menciona que ambos son las dos caras de una misma moneda, ya que mientras se diseña una situación de aprendizaje, también debe definirse cómo se valorarán los avances de los estudiantes. La evaluación permite identificar logros, dificultades y necesidades de apoyo, además de proporcionar información para mejorar tanto el aprendizaje de los alumnos como la práctica docente. Miguel Ángel Santos Guerra señala que la evaluación debe acompañar continuamente el aprendizaje y no limitarse a un momento final. Por eso, desde la planeación es necesario considerar actividades de observación, registros, autoevaluación y retroalimentación constante. Algo muy importante es comprender que la planeación no es rígida. Exacto, no es rígida, pues la propia SEP explica que puede modificarse cuantas veces sea necesario, de acuerdo con las necesidades que surjan en el aula. De igual forma, Diana Ocampo menciona que toda planeación es flexible, porque no siempre es posible anticipar cómo reaccionarán los alumnos ante las actividades propuestas. Es por eso que un buen docente no es quien sigue la planeación al pie de la letra, sino quien tiene la capacidad de ajustarla para responder a las necesidades reales de sus estudiantes. Para concluir, podemos afirmar que la planeación es uno de los pilares fundamentales del trabajo docente. No se trata únicamente de elaborar un documento administrativo, sino de diseñar experiencias de aprendizaje que respondan a las características, intereses y necesidades de los estudiantes. Desde la nueva escuela mexicana, planear implica reconocer la diversidad, fortalecer el vínculo con la comunidad, promover aprendizajes significativos y garantizar una educación inclusiva y humanista. Además, autores como Ausubel, Vygotsky, Perrenaud y Santos Guerra nos ayudan a comprender que la planeación debe centrarse en el estudiante, favorecer la interacción social, desarrollar competencias y vincularse permanentemente con la evaluación. Esperamos que este episodio haya sido útil para comprender la importancia de la planeación en nuestro futuro desempeño profesional como docentes. Hasta la próxima.